Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos visto cómo parece que el rebote de la semana pasada tiene continuidad esta semana. Lo comentamos en el vídeo de ayer del resumen semanal, que quizás podríamos ver una continuidad al rebote que veíamos la semana pasada. Pero ojo, porque puede que estemos llegando al final de este rebote. El objetivo ya está muy cerca y puede que antes de llegar a ese objetivo veamos una pequeña corrección, quizás en la sesión de mañana, y ya ver ese último repunte a mitad de esta semana. Va a ser una semana muy complicada. Tenemos la decisión de tipos de interés en Europa, tenemos una cantidad muy grande de resultados en Estados Unidos y también en Europa, por lo tanto va a ser una semana muy movidita. Yo ya lo hemos podido comprobar, hemos tenido una volatilidad muy alta en los gráficos. Quizás hemos visto un volumen un poquito bajo en Europa y eso quizás sea la culpa de que a final de la sesión se haya desinflado un poquito. De ahí que ahora estemos pensando que podemos ver una pequeña corrección quizás mañana a primera hora y luego ver ya ese último repunte que quizás puede llegar al final de la sesión de mañana o principios de la sesión del miércoles, antes de la decisión de los tipos de interés, que se espera que sea una subida importante de los tipos y que afecte de nuevo al mercado. Así que nada, nos espera una semana muy interesante, así que no os podéis perder los vídeos que iremos publicando toda ella. Y vamos a analizar tres acciones, dos de ellas van a ser dos bancos que lo están haciendo muy bien en el gráfico, y la tercera de las acciones que vamos a analizar va a ser una acción que está recibiendo un castigo extraordinario en bolsa y puede que quizás esté cerca de un suelo muy interesante en el gráfico. Así que venga, vamos a verlo. Bien, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Hoy hemos visto una vela muy positiva, muy buena, alcista totalmente, aunque cuidado porque ha dejado un gap en la apertura que puede que se acabe cerrando en las siguientes sesiones. Hoy hemos visto cómo superaba esa media móvil de 200 sesiones, que en principio podría actuar como resistencia, pero parece que después de romper ese techo que tenía los 2,65, que veíamos que no superaba desde el mes de junio, parece irse directa hasta la zona de 2,80, que es donde tiene su siguiente resistencia y quizás sea el tope, el máximo de este rebote que estamos viendo ahora mismo en los mercados. A partir de esa zona ya sería bastante complicado ver a la cotización por encima. De hecho, también se va acercando a esa zona de sobrecompra. Dentro de un mercado bajista es muy complicado ver a una acción de un banco en sobrecompra, pero bueno, vamos a ver cómo le afecta esa decisión de los tipos de interés que va a venir el miércoles, porque la verdad que es una incógnita cómo se lo pueden tomar los bancos. Así que bueno, de momento, como decimos, le podría quedar un poquito de recorrido alza. Quizás mañana se vaya a probar de nuevo esa media de 200 sesiones cuando veamos esa pequeña corrección. Si la llegamos a ver, quizás no es el momento de irse a cerrar el gap porque sería una caída muy importante, pero bueno, de momento, como decimos, sensaciones positivas, podría tener un poquito más de rebote alcista. Hemos visto cómo se rompía ese movimiento lateral que venía manteniéndose durante bastantes meses. Y bien, vamos a ver el gráfico semanal. ¿Y qué tenemos en el gráfico semanal? Pues fijaros cómo la cotización ahora mismo está muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como resistencia. Fijaros cómo la subida actuaba como soporte y ahora, después de probar como resistencia la media de 200, puede que su principal techo sea esa media de 70 sesiones que se encuentra en los 2,75, muy cerquita de ese objetivo que marcamos en el gráfico diario en los 2,80. Por lo tanto, cuidado ahora mismo en la cotización de Santander, como decimos, porque le queda un poquito de recorrido, pero puede que esté muy cerca de ese objetivo en el gráfico dentro de ese rebote. La siguiente de las acciones es BBVA. Ya hemos visto una subida espectacular en las últimas semanas. Fijaros, desde que comenzó octubre hemos visto ya una revalorización desde mínimos de casi el 20%. Y bien, hemos visto cómo también superaba ese techo que tenía los 4,80, era un techo importante, no conseguía mantenerse sobre esta zona también desde el mes de junio, y ahora parece que al superarlo ha entrado con muchísima fuerza la compra en su cotización. Y fijaros dónde se ha marchado ahora. Teníamos desde el mes de febrero un gap pendiente de cerrar, y ahora parece directo irse a cerrar este gap. Este gap le cerraría en la zona de los 5,25 aproximadamente. Por lo tanto, le quedaría todavía un poquitín de recorrida alza. Una situación muy parecida a la del Santander. Tienen un objetivo bastante claro en el gráfico que está ya muy cercano. Así que cuidado, porque el rebote podría estar llegando a su fin ahora mismo. Se encuentra además también en zona de sobrecompra y cuando toque esta zona puede que caiga con bastante fuerza. Su principal soporte podría estar en la media de 70 y la media de 200 que se encuentran ahora mismo en los 4,64, 4,62. También habrá que tener en cuenta la zona de 4,80
que era una anterior resistencia muy importante, como hemos dicho, pero puede que si es el final del objetivo de ese rebote, puede que la caída sea muy fuerte y acabe perdiendo todo lo ganado desde el mes de julio y vuelva a esta zona de los 4 euros. Y la última de las acciones, una de las más castigadas que estamos viendo últimamente en los mercados, aquí el rebote no ha pasado, es Grifols. Comentábamos la última vez que podíamos ver una divergencia, la cotización y el RSI para ver ese rebote, y sí que parecía que se animaba un poco, pero ha continuado cayendo y se ha ido, fijaros, hasta la zona de 780 que la veníamos marcando desde hace muchísimo tiempo en el gráfico. Tenemos que echar la vista atrás para ver la importancia de la zona de los 780 y fijaros cómo nos tenemos que remontar al pico del anterior boom que vimos en la bolsa en 2008, en agosto de 2008, en una zona de resistencia muy importante, la zona de 780, y es que posteriormente, fijaros, cuando superó esos máximos, luego la consolidó como soporte y comenzó un nuevo impulso alcista. Por lo tanto, ahora es como que ha vuelto al origen de toda la subida, de la importancia de esa zona de los 7,80. Todo podría hacer pensar que veríamos ver un rebote muy importante desde esta zona, pero cuidado porque lo hemos dicho muchas veces, los soportes son tan importantes, cuando se pierden puede que la acción se acabe descalabrando porque ya sea la confirmación de que está muy mal esta acción. Por lo tanto, en principio un rebote sí es posible. De hecho, fijaos, la divergencia que comentábamos se sigue alargando en el gráfico. Por lo tanto, sí que es verdad que podremos ver un rebote. ¿Hasta dónde? Pues quizá la zona de 10.50 podría ser el objetivo. Era una zona que también la poníamos anteriormente, realmente es que echar muy para atrás, era un soporte muy importante y ahora podría actuar como resistencia en un rebote y además podría encontrarse con la media de 70 sesiones. Pero como decimos, el riesgo es muy alto en este tipo de valores ahora mismo. Además estamos viendo, es verdad que la caída de hoy el volumen ha sido más bajito, pero fijaros el volumen que tuvo en la sesión del viernes. Por lo tanto, sí que es verdad que podríamos ver un rebote, quizás la zona crítica estaría en la zona de 780, si la pierde puede, como decimos, que hagamos caídas mucho más fuertes. Sería importante para ver caídas más fuertes que fuera un cierre al final de la sesión por debajo de esa zona de 780 y no que la perdiese en el intradía, porque es que es verdad que también podríamos ver una falsa ruptura a la baja. Es un soporte que estoy seguro que lo tiene mucha gente en mente, entonces puede que haya mucha zona de venta aquí, haya mucha gente con el stop loss puesto en la zona de 780 y si lo pierde, a esa gente, por así decirlo, le roban la cartera y veamos ese impulso. Por lo tanto, es muy importante que sea un cierre por debajo de la zona de 780. Así que bueno, tenemos la opción del rebote, la he traído porque creía que era una acción muy interesante, la zona que se encontraba ahora mismo, y a ver si conseguimos ver ese rebote para dar un poquito de alegría a sus inversores. Fijaros cómo desde la zona actual sería un rebote de casi el 30% hasta la zona de 10.50. Sería bastante ambicioso, la verdad. Así que bueno, aquí ya para gusto los colores, cada uno tiene que saber manejar el riesgo en sus inversiones. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante los 3 análisis técnicos que hemos visto. A ver si continuamos con el rebote y llegamos a esos objetivos, aunque puede que esta semana sea ya la última del rebote, o de momento así nos está pareciendo. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y mañana tendrá jugo la cosa porque vienen presentación de resultados muy importantes en Estados Unidos, así que va a haber mucha volatilidad. Mañana nos vemos y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.